¿Cómo está? Un gusto una vez más estar con ustedes para compartir un tema más y sobre la cosmovisión. Muy bien, la cosmovisión. Esta primera parte la estamos llamando una mirada al mundo. La misma palabra cosmovisión, como ustedes se dan cuenta, es una palabra compuesta de cosmos y visión, ¿no? Digamos, este es indicando el origen con el idioma de griego, ¿no? De Grecia, dos partes, pero quien acuñó primera vez la palabra cosmovisión es un filósofo alemán. Y así que, ¿por dónde comenzamos? Es lo que yo quiero ver este asunto con ustedes. ¿De dónde comenzamos a reflexionar sobre el tema de la cosmovisión, ¿no? Miren, lo que ustedes ven en pantalla, he puesto un par de imágenes, es para que ustedes asocien las pirámides. Ahí está el Coloso de Rodas con Egipto. La foto que ustedes están viendo ahí es la foto del río Nilo. Fíjense, para la cultura egipcia, especialmente en la antigüedad, ellos asociaban mucho su cultura, su forma de entender el mundo, su forma de actuar con el río Nilo. Y el río Nilo para ellos ha sido una especie de termómetro sobre cómo sería la vida para ellos, ¿no? En los inicios, los egipcios incluso crearon un instrumento que se llamaba el nilómetro para poder medir el caudal y la crecida del río Nilo, ¿no? Tal es así que ellos comenzaron a crear en este tiempo unas medidas, ¿no? Y dependiendo de cuánto se llenaba, ¿no? El nilómetro más o menos tenía cada espacio, cada peldaño, una medida de un codo, aproximadamente 45 centímetros. Sin las crecidas del río, esto llegaba a 12, por ejemplo, ese año iba a ser un año donde había hambre. Si llegaba a 13, iba a ser un tiempo de escasez. Si llegaba a 14, entonces iba a haber un tiempo de alegría, ¿no? Un año bueno. Si era 15, era un año de seguridad alimentaria y todo lo que esto involucraba. Y si llegaba a 16 codos, ¿no? Pero iba a ser un año de mucha abundancia. Si recordamos la historia bíblica, vamos a darnos cuenta que la época de las vacas flacas, que cuenta el libro de Génesis, donde estuvo José, hijo de Jacob, a cargo de Egipto, justamente tenía una relación con esto, los años de abundancia, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, ¿no? Entonces, esta historia como una introducción para que veamos que la cosmovisión, y justo vamos a pasar ahora a ver la primera definición, ¿no? Y ahí tenemos unos lentes. Entonces, la cosmovisión es la manera de cómo vemos e interpretamos el mundo. La cosmovisión tiene que ver con la forma de que nosotros vemos e interpretamos el mundo. Es nuestro conjunto de creencias que nos permite analizar y reconocer la realidad a partir de una propia existencia, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, he nacido en un lugar donde se cree que los niños, ¿no es cierto?, tienen que ser bautizados porque si no se van al infierno, entonces ese conjunto debe hacer que a mí me bauticen de muy pequeño. Entonces, esa es un poco la
la manera como vamos interpretando, ¿no? Entonces, en esta primera definición la vamos a asociar con los lentes porque se trata de cómo vemos el mundo, ¿sí? Una siguiente aproximación es que la cosmovisión es un conjunto de creencias que nos permite tener una idea de cómo ver e interpretar nuestra ubicación en el mundo, ¿no es cierto? Nuestra ubicación en el mundo y cómo nos relacionamos entre nosotros y con el mundo en que vivimos. Entonces, esta siguiente definición nos habla de ver nuestra ubicación en el mundo. Entonces, ¿dónde estoy yo ubicado? ¿Dónde estoy yo en todo este mundo, en el planeta, en el universo? Entonces, la cosmovisión tiene que ver con ayudarnos a comprender nuestra ubicación en el mundo. De ahí vamos a relacionarlo con dónde estamos en el mundo, con esta figura del principito. Y la otra parte la vamos a ver y asociar con un mapa, ¿no? Como que la cosmovisión es nuestro mapa básico de la realidad y el mapa que usamos para vivir nuestras vidas. Nos sirve como una referencia, una hoja de ruta, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo el mapa del Perú, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el verde es asociado con la riqueza natural de los bosques que tenemos en toda la selva. Entonces, de alguna manera sabemos que lo que tenemos alrededor nuestro nos permite orientarnos y guiarnos. Y la cosmovisión, ese conjunto de ideas, esa forma de ver el mundo, nos va a permitir justamente trazar nuestra hoja de ruta para entender nuestra realidad, para entender lo que sucede, para cuestionarnos también, no solamente para comprender con claridad, sino también para cuestionar nuestras creencias, ¿no? Estamos compartiendo este tiempo con ustedes estas primeras aproximaciones de la definición de la cosmovisión. Como ustedes se dan cuenta, no es sencillo hacer una definición exacta de la cosmovisión, sino que vamos viendo que fundamentalmente tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Cómo vemos nuestra realidad y cómo nos preparamos para avanzar. Un segundo momento que quisiera compartir con ustedes en esta parte introductoria de la cosmovisión es que la cosmovisión ha tenido, como toda perspectiva relacionada al pensamiento del ser humano, ha habido una línea del tiempo, ¿no? Ha habido circunstancias en que, por ejemplo, respecto a la creación del mundo, se tenía una explicación mítica, sobre algo que sucedió sobrenaturalmente. Entonces, ha habido una interpretación del mundo basado en el misticismo. Y cada cultura tiene esas explicaciones míticas sobre, por ejemplo, la creación del mundo, la creación del hombre, cómo surge el agua, cómo surge el fuego, distintas formas de entender. Pero ya en la época antigua, por llamarlo de una forma, las cosmovisiones científicas tienen sus orígenes y la interpretación de manera distinta. Ya tenemos a filósofos y pensadores y gente que influenciaba en todos nosotros con el pensamiento científico, ¿no? Y ahí aparecían, por ejemplo, Aristóteles, Platón, estos grandes filósofos, pensadores de la Grecia antigua, que han influenciado en nuestras formas de entender, comprender hasta ahora lo que sucede en el mundo. Luego viene una etapa moderna, donde también el pensamiento científico ejerce una influencia. Por ejemplo, acá hay un cambio importante. Antes se creía que la Tierra era plana y que si uno iba más allá, podía caer un abismo profundo. Es la época en que Galileo, Isaac Newton, Copérnico, el mismo Cristóbal Colón aparece y van rompiendo algunas cosmovisiones que se tienen de cómo era el planeta, ¿no? También tenemos
ya en el siglo XX estas cosmovisiones actuales, que son de distintas formas, y las vamos a ver más adelante, de pensamiento. Son distintas formas de entender la vida, al comprender lo que nos sucede, y entonces vamos a darnos cuenta que hay otras formas de entender el mundo. Entonces, la cosmovisión ha pasado de ser un entendimiento mítico de lo que era el mundo, lo que eran las personas, en fin, a una cosmovisiones científicas que se basan en la objetividad muchas veces, o quieren basarse en la objetividad para entender y comprender lo que nos sucede. Por eso es que estas cosmovisiones las llamábamos científicas, ¿no? Bien, mire, vamos ahora a ver algunas características de la cosmovisión. La cosmovisión se aprende del ambiente en que la persona crece. Algo que marca la cosmovisión es que se aprende dónde nacemos, dónde crecemos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenemos que ver. Si un niño, por ejemplo, nace en medio de una cultura cristiana, ¿no? Él va a asistir de manera natural a los días domingos al templo, a la iglesia. Él va a ver que es normal leer, por ejemplo, la Biblia. O si él nace en un lugar como vimos al inicio de Egipto, por ejemplo, él probablemente va a ser una persona que va a seguir la religión del Islam, ¿no? Entonces, esa es una primera característica, ¿no?, que se aprende. La cosmovisión también se absorbe antes que la persona tenga la capacidad de analizar y evaluar. Es muy interesante. O sea, nosotros todavía siendo bebés, por ejemplo, nos van dando algunas indicaciones y las vamos asumiendo como reales, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de no meter, por ejemplo, el dedo a los enchufes, es algo que no estamos analizando y evaluando de niños si es o no peligroso. Simplemente vamos asumiendo que no y no lo hacemos. Ya después entendemos todos los peligros que ocurre eso, genera eso, ¿cierto? Luego, hay que ver que la cosmovisión está al centro de todo lo que nos rodea. La cultura, ¿cierto?, estos subsistemas que nosotros llamamos, ¿no?, está en el arte, está en los aspectos sociales, ¿no?, sociológicos, en los temas políticos, en los temas religiosos, en el tema tecnológico, ¿no?, en los temas económicos. Y hay una serie de subsistemas en los que estamos inmersos que la cosmovisión está en el centro de eso. Y cómo se van a dirigir las cosas en función de esa interpretación que vemos y que tenemos frente a los principales problemas que enfrentamos, ¿no? Entonces, siguiendo con las características, vemos que la cosmovisión, todo lo que implica sus suposiciones, las premisas que están en el centro de la cosmovisión, por lo general lo tenemos en el subconsciente. Está acá en nuestro subconsciente, y a no ser que algo detone, gatille, vamos a tener la conciencia de que las tenemos. Y eso sucede, por ejemplo, en situaciones críticas. Muchas veces nosotros somos cristianos, por ejemplo, ¿no? Pero no nos damos cuenta de eso, hasta que sucede una situación extrema, crítica, en la que decimos, oh, Dios mío, por favor, ayúdame, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto, que todo lo que implica estos conceptos, las suposiciones, está en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, hasta esta primera parte que hemos visto, la definición de la cosmovisión, las características que ella tiene, también tenemos que entender que todo esto es porque todas estas premisas, todos estos conceptos, esta forma de ver, interpretar, de
comprender lo que nos sucede, tiene funciones en nuestras propias vidas. Y, por ejemplo, una de las funciones que tiene la cosmovisión es una función explicativa, es decir, darnos a conocer cómo es que suceden las cosas y por qué son así. Un ejemplo de esta función de la cosmovisión, por ejemplo, tiene que ver con el uso del agua, por ejemplo, ¿no? Cómo entendemos que el agua es muy importante y ahora hacemos un esfuerzo grande por entender que no debemos contaminar. Nos explica ahora la ciencia, estas aproximaciones de que si no hacemos un uso racional vamos a tener dificultades, ¿no? Por otro lado, la cosmovisión también nos da validez a todo lo que las instituciones básicas, ¿no es cierto?, creen, lo que la sociedad plantea como un estándar, los valores que se propone como sociedad. Aquí vemos, por ejemplo, que ninguno de nosotros cuestionaría que el uso del semáforo, por ejemplo, ¿no? Ya hemos entendido y estamos claros que usar el semáforo y respetar el semáforo, perdón, nos ayuda a evitar accidentes, a tener un mayor orden en el tránsito. Otras funciones que tiene que ver la cosmovisión tiene que ver con proveer un refuerzo psicológico. Así es. Por ejemplo, cuando alguno de nosotros ha tenido la experiencia de perder a un familiar, o de que un familiar esté delicado de salud. Entonces, si nosotros somos hombres de fe, somos cristianos, sabemos que la muerte es simplemente una separación. Y ese entendimiento nos da un consuelo, nos hace entender que es una separación temporal. Ahí es, por ejemplo, esta cosmovisión cristiana, ¿no? Nos ayuda en ese sentido. Otra de las cosas que es importante recordar y entender es que la cosmovisión nos ayuda a integrar y a generar todo un sistema de nuestras percepciones, de cómo vamos entendiendo y mirando la realidad dentro de un todo. Nosotros somos seres humanos, sabemos que tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Y sabemos que todo eso está integrado, ¿no? Que somos una creación, que estamos dentro de un sistema. Entonces la cosmovisión nos permite estar conscientes de que somos parte de un sistema integrado. Cuando algo de eso falla, puede surgir en nosotros la disociación y nos separamos. Entonces, ahí la cosmovisión tiene un énfasis importante porque cuando hay una disociación, entonces, por ejemplo, hay algún daño en nuestra salud mental que necesita ser atendido. Entonces, la cosmovisión nos ayuda a comprender que estamos dentro de un sistema. Y, por último, hay que entender y destacar que la cosmovisión nos ayuda a adaptar nuestras percepciones de la realidad y cómo la vamos interpretando frente a lo que sucedió y frente a lo que va a pasar. Entonces, nuestras premisas, nuestras ideas, la forma como vamos viendo, nos permiten, ¿no es cierto?, ir reinterpretando, entendiendo el mundo, con sus nuevos cambios, con todo lo que sucede. Un ejemplo personal, yo, como se darán cuenta, estoy usando lentes. Hace algunos añitos atrás yo no necesitaba los lentes, entonces podía leer con claridad las letras pequeñas, pero de pronto empecé a ver difuso. Entonces, para no pensar que la realidad es así difusa, ¿no es cierto?, que necesitaba un ajuste en mi visión, necesitaba un ajuste en mis ojos, y por eso es que ahora uso los lentes para poder tener una mejor
claridad de lo que estoy leyendo. Entonces, es más o menos la función que cumple la cosmovisión cuando se trata de adaptar. Hay situaciones que han cambiado. Por ejemplo, ahora se discute mucho el rol de la mujer dentro de la sociedad. Se discute mucho respecto, por ejemplo, a su salario. Se discute respecto, por ejemplo, a las posiciones y trabajos que deben asumir. Antes eso no se discutía, ni se conversaba, ¿no es cierto? Había un esquema y se tenía que respetar. Ahora estamos viendo que hay situaciones que son distintas. Entonces, yo quisiera que vayamos recordando que hemos visto la definición de la cosmovisión, hemos relacionado con una historia del pueblo de Egipto, hemos visto las características, ¿no es cierto? Y ahora hemos conversado sobre sus funciones. Las diapositivas que estamos presentando en esta oportunidad va a quedar con ustedes para ir repasando. Y nos vamos dando cuenta que la cosmovisión no es algo que no tenemos, es algo que es inherente a nosotros, pero que muchas veces no hemos sido conscientes del rol que tiene en nuestras relaciones, en nuestras formas de entender, en nuestros temores, en nuestras dudas. Entonces, qué importante es que ahora jóvenes podamos comprender un poco de estas características, las funciones que tiene para ayudarnos a continuar con nuestros planes y proyectos de vida en adelante, ¿no? Entonces, miren, ¿y de qué nos sirve esto de la cosmovisión? ¿Para qué me ayuda a mí el conocer la cosmovisión? Ustedes están viendo en la diapositiva un puente, uno de los puentes más largos que tenemos en el Perú, ¿no? Que está en la región de Madre de Dios, que une Puerto Maldonado, ¿no? Con Iberia. La cosmovisión nos permite justamente eso, trazar un puente entre nuestras cosmovisiones y las cosmovisiones de otras personas. Entonces, es importante conocer porque nos va a permitir entendernos. Y ahí es muy importante, por ejemplo, jóvenes, que ustedes van a comprender que sus padres, las personas mayores, han tenido una forma de pensar. A veces entendiendo el mundo de manera incorrecta, porque ha habido cambios. Por ejemplo, respecto a las relaciones dentro del hogar. Los padres creían a veces que el maltrato, el castigo físico, ¿no? Severo, sin disciplina, ayudaba. Y se entendía y se comprendía así. Ahora vemos que la disciplina sí nos ayuda. Y hay un concepto distinto de disciplina que tiene que ver con la parte formativa y no tanto con el aspecto punitivo, ¿no? de daño, de castigo, ¿no? Antes se creía que, y se pensaba que la letra, las enseñanzas, los aprendizajes, eran con sangre, pero entendemos que no es así. Entonces, si nosotros ahora comprendemos esa manera antigua de pensar y ahora sabemos que hay otra forma de entender eso, vamos a trazar puentes para poder encontrar la manera de convivir armoniosamente, ¿no? Entonces, qué importante es, desde esa perspectiva, entender la cosmovisión, ¿no? Porque nos va a ayudar a trazar puentes para acercarnos a otras personas. Entender, por ejemplo, que en algunas partes de nuestro país es muy importante el respetar todas las relaciones que se tienen con el medio ambiente.
el comprender, por ejemplo, el sentido del saludo sin necesidad de dar un beso, por ejemplo, o de estrecharse las manos. Ahora, en ese sentido, esta experiencia de la pandemia a raíz del COVID-19 nos está haciendo también entender y comprender algunas formas de saludo que se tienen, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? En otras partes de Asia y en otras partes de nuestro país también. Pero así como la cosmovisión nos ayuda a trazar puentes, también es importante entender que la cosmovisión puede generar muros, barreras en nuestra convivencia y nos puede llevar a discriminar, a mantener la desigualdad, las injusticias y cultivar durante mucho tiempo situaciones de conflicto que no han ayudado y que no tienen cuándo terminar, ¿no? Si recordamos, muchas veces en cada región de nuestro país ha habido disputas entre distritos, comunidades, ¿no? Por diferentes situaciones, ¿no? Y si lo vemos a escala mayor, a escala mundial, hemos sido testigos de que muchas de las guerras que han habido en distintas partes del mundo han sido por cuestiones económicas, por cuestiones ideológicas también, de dominio, de poder, y hay situaciones aún vigentes que son muy conflictivas, por ejemplo, en el tema de la relación del pueblo de Israel con sus vecinos, que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, conocer la cosmovisión nos genera esos dos opciones, ¿no? De tender puentes para una comunicación, un entendimiento y una convivencia saludable, o también nos va a poner barreras que van a hacer que las situaciones de conflicto sean muy, muy críticas y que nos van a llevar a situaciones extremas de combates, de guerra, donde mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver se va a perder, ¿no? Muy bien, hemos hecho un camino rápido acerca de la cosmovisión, cómo se entiende, cuáles son sus características, cuáles son sus funciones y la importancia de conocer y comprender las cosmovisiones de la gente en la que estamos, ¿no? Ahora yo quisiera que podamos hacer un tiempo de preguntas entre nosotros y vamos a dar un tiempo para repasar esas preguntas que las voy a proyectar enseguida, ¿no? Y vamos a proyectar 5 preguntas. Ustedes van a tener una primera parte en la que con tus propias palabras puedas definir qué entiendes por cosmovisión, ¿no? ¿Qué es la cosmovisión? ¿Cómo la vas comprendiendo? Tal vez, y otras cosas que sería bueno que vayan comentando es ¿qué personajes de la historia recuerdas que han influenciado el pensamiento de la humanidad? Ahí en unas diapositivas anteriores pusimos algunos de esos personajes, ¿no? Tal vez al que han podido reconocer ha sido Albert Einstein, pero ¿qué personajes ustedes recuerdan que han influenciado en el pensamiento? Y no solamente, digamos, a nivel global, sino también puede ser a nivel de las comunidades donde ustedes están, ¿no? Un líder que haya influenciado con su forma de actuar, ¿no? Puede ser alguien local también que ustedes puedan identificar cuando conversen. Estas serían 2
primeras preguntas. La siguiente es, a ver, recordemos cuáles son las características de la cosmovisión. Tal vez mencionemos dos, ¿no? Las funciones de la cosmovisión, ¿cuáles son? Conversemos, anotemos, hagamos un alto aquí para recordar un poquito lo que hemos visto. Se nos ha dicho, y es parte del pensamiento, que lo que se repite se aprende, ¿no? Y por último, ¿por qué es importante conocer la cosmovisión? 5 preguntas para validar, para reflexionar un poco nuestros nuevos aprendizajes de esta primera parte introductoria de la cosmovisión. Entonces, hacemos un alto aquí y regresamos en unos momentos para continuar con la siguiente parte que nos toca de esta primera sesión de la cosmovisión. ¿De acuerdo? Entonces vamos repasando en estos momentos estas preguntas. Acuérdense, con tus propias palabras, ¿qué es la cosmovisión? A algún personaje de la historia, ¿no?, que recuerdes que haya influenciado en las formas de creer, ¿no? Si lo queremos poner a modo local también, ¿no? Alguien de nuestra comunidad, algún líder, ¿no? O también a modo personal, si quieres también puede ser quien de tu familia ha influenciado mucho con su forma de pensar y que te ha dado lo que nosotros llamaríamos ahora los estándares, los valores para conducirnos hasta ahora, ¿no? ¿Y qué caracteriza la cosmovisión? Las funciones de la cosmovisión, hemos visto ahí varias, recordemos, y la importancia de la cosmovisión. Muy bien, entonces vamos reflexionando en estos conceptos, en estas preguntas que hemos tenido ahorita, y volvemos en unos momentos para continuar con la siguiente parte, ¿sí? Vamos a hacer entonces un alto aquí para continuar luego con la siguiente mitad que nos está haciendo falta. Vamos a dejar de compartir un momento de pantalla y hacemos un corte. Muy bien, ahora sí, ya estamos de regreso. Vamos a mirar la siguiente parte de nuestra sesión de la cosmovisión. Permítanme compartir la pantalla una vez más para retomar esta siguiente parte de esta primera sesión sobre cosmovisión. Vimos hace un momento todo lo relacionado a la parte introductoria de qué es una cosmovisión, sus características, sus funciones y la importancia. Ahora permítanme compartir con ustedes, miren, sobre cómo se clasifican las cosmovisiones, de cómo se plantean las cosmovisiones. Hay un sinnúmero de formas de clasificarlas, ¿no? Ahí ustedes están viendo una diapositiva, en la diapositiva una clasificación de Galen van Rhenen, ¿no?, un misionero que estuvo en África buen tiempo. Él hizo una clasificación respecto a las clasificaciones respecto a su posición frente a la creencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el tema secular dice que divide el mundo entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Entre lo natural y sobrenatural. Hay una cosmovisión animista que cree que los seres y fuerzas espirituales tienen un poder sobre todo lo que sucede con los temas de la humanidad, ¿no? Es una forma de entender eso, ¿no? La forma panteísta nos plantea, nos propone que hay una esencia impersonal, una fuerza que puede llamarse Dios, que controla todo el universo, que llena el universo, ¿no?
pero también hay una posición teísta, ¿no? Que viene de Dios, que cree que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que continúa gobernando todo el universo. Aquí hay una clasificación que nos presenta el teólogo Gailing. Entonces, es una aproximación. Otra forma en la que se aproxima, y ahí tenemos a James Sire, que nos plantea la división ya desde el punto de vista teísta, ¿no? Aceptando que digamos, hay un Dios y frente a él tenemos el deísmo, el naturalismo, el misticismo oriental, el nihilismo, con digamos, los más brillantes exponentes del nihilismo, es Federico Nietzsche, que fue el que acuñó la frase Dios está muerto, ¿no? El existencialismo y la nueva era. Entonces, ahí hay otra forma de clasificar a las cosmovisiones y en la medida que esto se entiende, vamos a poder con mayor, digamos, facilidad ver cómo influyen estos tipos de cosmovisiones en nuestras relaciones. Pero así también hay otra forma de interpretar las cosmovisiones que tiene que ver con el aspecto geográfico y el aspecto cultural, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros que estamos en Perú, podemos tener varias formas de entender la cosmovisión. Nuestras cosmovisiones son distintas, son varias, y podemos resaltar solamente dos de las regiones que tenemos en nuestro país, la región andina y la amazónica, por ejemplo, ¿no? En la región andina, lo que ustedes ven ahí es una imagen de la chacana, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la chacana es una síntesis de cómo en los tiempos del Inca, en la región andina aún se entiende todo lo que es el mundo, ¿no? En la parte alta, ¿no? Por decir, el último peldaño, viendo la forma vertical, ¿no? En este sentido ahí, por ejemplo, ojalá se pueda ver con el cursor. Aquí, por ejemplo, está la parte celestial, ¿no? Está el dios Inti, ¿no? El sol. En esta parte baja está, está todo que tiene que ver con la tierra, ¿no? Y en los costados lo que tiene que ver con las estaciones, ¿no? Es como si todo esto fuese un círculo. Y ahí van a ver el círculo con los equinoccios y los solsticios que tenemos. Y ahí está sintetizada en la percepción que ellos tenían de cómo comprendían el mundo. Y si investigamos un poco más sobre lo que representa la chacana, vamos a darnos cuenta que están las 8 fiestas principales ligadas a los cultivos, ¿no? El Inti Raymi, por ejemplo, justamente coincide en la parte alta, ¿no? Y el inicio de las cosechas, de las siembras coinciden en las partes bajas, porque se conoce cómo se mueven los fenómenos naturales, ¿no es cierto? De la lluvia, el sol, todo eso conocían, y la chacana es una síntesis de esa cosmovisión andina, ¿no? Y en la cosmovisión amazónica definitivamente está, y lo dijimos en algún momento, es muy interdependiente con la naturaleza, ¿no? Y está el agua como una esencia de su vida, ¿no? Está importante recordar, por ejemplo, la interdependencia, la ecología, ¿no? La integración del hombre con su medio ambiente, cómo se respeta, y si durante muchos años eso se ha mantenido en una relación armónica de la Amazonía, ¿no? Entonces, otra cosa que creo que vale la pena mencionar en este tiempo
es, por ejemplo, que para la cosmovisión de distintas culturas, los números, incluso los números tienen un significado especial. Por ejemplo, para la cultura andina, el número 4, ¿no? ¿Se acuerdan de los 4 suyos? Por ejemplo, tiene una significancia especial, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la cultura china, ¿no? Para los chinos, por ejemplo, el número 4 es un número de mala suerte. El 44, para ellos es el número fatal. ¿Por qué? Porque lo asocian, la pronunciación del número 4 es muy parecida a cómo se pronuncia la palabra muerte, ¿no? Entonces, para ellos el 4 es un número de mala suerte. Pero para nosotros, el número de mala suerte, por alguna razón, es el 13, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, la forma de dividir a las cosmovisiones tienen muchas formas, ¿no? Culturales, hemos visto en función al concepto de Dios, en función al concepto del origen del universo. Entonces hay una variedad de interpretaciones, una variedad de clasificaciones respecto a la cosmovisión. Y era importante entender esto porque nos va a permitir justamente generar los puentes y limitar, ¿no? Minimizar las barreras para acercarnos y compartir con estas personas nuestra cosmovisión, ¿no? Muy bien, miren, ahora vamos a mirar un poco algunos conceptos claves antes de entrar de lleno a cómo estas cosmovisiones tienen algunos conceptos claros. No vamos a hablar en esta oportunidad de la cosmovisión cristiana, eso vamos a hacer en otra sesión, pero importante entender la ontología, ¿no? La ontología tiene que ver con, acuérdense que siempre el tema logos tiene que ver con estudio, ¿no? Entonces, la ontología tiene que ver con el estudio de nuestro ser, del ser y nuestra trascendencia, ¿no? Esas preguntas existenciales que nos hacemos, tiene que ver la ontología, ¿no? Algunos la consideran como parte de la filosofía, pero entendamos que en la ontología, la ontología trata de explicar quiénes somos, ¿no? La otra frase importante que vemos, otra palabra importante que vemos es la epistemología, que tiene que ver con el estudio del conocimiento, ¿no? Acá va a ser útil porque vamos a entrar justamente en estos ámbitos con las diferentes cosmovisiones. Y la ética que tiene que ver con el estudio de lo moral, ¿no? De la moral, ¿no? Lo correcto, lo incorrecto. Y veamos ahora, recordando estos conceptos, vamos a ver qué es lo que estas cosmovisiones nos plantean respecto a algunos temas, ¿no? Muy bien, por ejemplo, frente a Dios, el deísmo nos habla de un Dios impersonal que creó el universo y lo abandonó. Esa es una de las principales, digamos, afirmaciones del deísmo. Para el naturalismo y el nihilismo no existe Dios. Para el existencialismo, para todos los que son existencialistas, ahí hay dos variantes, ¿no? El ateo, que dice que no existe, y el teísta, que dice, bueno, yo tengo mi Dios, pero mi Dios personal, ¿no? Ahora, voy a pasar mejor. Para el monismo panteísta oriental, para lo que es todo el tema del Oriente, esta manera panteísta de ver distintos dioses, ¿no? El Dios está unido al universo, ¿no? Y para la nueva era, Dios está unido con el universo y el hombre es Dios. Finalmente el hombre es Dios. Y para los postmodernistas de este tiempo, una vez más, curiosamente Dios no existe, ¿no? Para los deístas el hombre es una parte, una pieza de una gran máquina. Para
los naturalistas lo que van a expresar es que la vida no tiene sentido, igual que los nihilistas. Para el existencialista, que el hombre es una máquina. Eso, para los panteístas también, el hombre está unido al universo. La nueva era nos plantea que el hombre es Dios, y el postmodernismo dice que el hombre es lo que decide ser, ¿no? El hombre es lo que él decide ser por sí mismo. Muy bien, ahí jugando con el cambio de las diapositivas para ir leyendo de manera vertical. Entonces, ¿qué nos plantea el deísmo respecto al ser? ¿No? Que está Dios y la creación. El naturalismo nos habla solamente del tema material, al igual que el nihilismo, ¿no? Solamente lo material. Para los existencialistas, en el estudio del ser, hay las dos versiones, la atea, ¿no? Que habla de que solamente somos materia y que el universo es un absurdo, y los teístas, dentro de existen, hablan también del Dios y la creación, ¿no? Respecto al panteísmo oriental, respecto al ser, nos habla de un solo ser, pero que Dios está en todo, ¿no? Es como que si Dios fuese una pieza de todo esto, ¿no? En la nueva era nos habla de que sí hay un solo ser, que Dios está en todas partes, pero una vez más, el hombre es Dios. En cambio, los postmodernistas no se preocupan por saber cómo es la realidad, no tienen mayor interés en conocer ni explicar el tema del ser, ¿no? En cuanto al conocimiento, en cómo entender el conocimiento, ¿no? El deísmo nos está hablando acerca de la experiencia. Tiene que haber experiencia. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Y por eso se estudia la naturaleza, ¿no? En el naturalismo, todo lo que entra por nuestra razón se puede entender, se puede conocer, solo por medio de la razón. No hay un espacio para la fe. Los nihilistas plantean que el conocimiento pleno es imposible. Igual, dentro del existencialismo, hay dos posiciones igual, ateístas y teístas, ¿no es cierto? Es un salto de fe, es una paradoja respecto al conocimiento, y los ateos dicen que el hombre tiene su propio y el hombre crea su propio significado y que el universo es un absurdo, ¿no? Respecto al panteísmo oriental, renuncian a la distinción entre la verdad y la mentira, todo es verdad para ellos. La nueva era, sin embargo, nos plantea una conciencia normal de un universo visible que está alterado en su estado de conciencia con un universo invisible, ¿no? Es una mezcla de lo que se ve y lo que se cree, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la nueva era va a plantear su propia aproximación científica de todo lo que existe, lo que se puede probar, ¿no? O lo se puede sentir, ¿no? En el conocimiento. Los postmodernistas, sin embargo, tienen una preocupación por la verdad, ¿no? No confían ni en la ciencia ni en la razón, pero hay un esfuerzo intencional por conocer la verdad, ¿no? Respecto a la ética, el deísmo dice que lo que se ha revelado por el universo es lo estricto, ¿no? Básicamente todo por el aspecto ecológico del ecosistema, ¿no? Las leyes naturales, ¿no? El respetar las leyes naturales, tiene que ver con lo correcto, ¿no? El naturalismo es lo que produce armonía. Todo lo que produce armonía conviene hacerlo, eso es ético, ¿no? Los nihilistas niegan la ética, que hay valor. En la ética nada tiene valor, según ellos, ¿no? En cambio, los existencialistas crean su propia escala de valores. Ellos tienen sus propios estándares. En el panteísmo oriental hay una clara distinción, ¿no es cierto?, en que todo es bueno. Hay que existir, no hay mal,
todo está bien. La nueva era frente a la ética nos plantea, por ejemplo, que el hombre debe tomar conciencia y darse cuenta de que es Dios, ¿no? Nosotros somos Dios. Y en el posmodernismo, lo correcto es determinado por la sociedad, ¿no? O sea, lo que la mayoría impone o las minorías en su poder imponen, eso es lo correcto, ¿no? Entonces, ahí les estamos presentando una aproximación, digamos, sintética de los principales conceptos que manejan estas cosmovisiones, ¿no? Respecto a Dios, respecto al hombre, respecto al ser y a la trascendencia, respecto al conocimiento y respecto a lo ético que tiene que ver con la moral, con el valor, ¿no? Entonces, entendiendo esto, yo quisiera, para esta última parte, mostrarles dos imágenes que son símbolos de culturas, en el caso, por ejemplo, de la cultura del pueblo, de los pueblos musulmanes, ¿no? Que manejan ellos una religión que es el Islam, y otra corriente que ha venido del Oriente, porque es muy, muy fuerte, muy marcada ahora en todas partes, y sus concepciones, sus premisas, sus conceptos influyen mucho en esta cultura, ¿no? La nueva era, ¿no? Ustedes van a ver ahí dos símbolos que reflejan a la nueva era y al Islam, ¿no? Fíjense, si vemos con detalle en la primera imagen de la nueva era, vamos a ver que hay tres colores, ¿no? El azul, el amarillo y el blanco. El azul es externo, el que está en el cuadrado, nos muestra el universo, ¿no? Y fíjense, y esa estrella que está al centro es Jesús. O sea, es la conexión de Jesús con el cielo, ¿no? Jesús viene a ser una figura celestial. Y el amarillo muestra un poco, el círculo obviamente muestra la perfección, la globalidad, y hay un triángulo, no sé si se logra notar, pero hay un triángulo ahí que va mostrando también la forma de la creencia de lo superior y la relación con lo que está abajo en las plataformas, ¿no? Entonces, fíjense que estos símbolos van dando un entendimiento al igual que vimos de la chacana, cómo es que la nueva era concibe y percibe, ¿no? Y esa cruz que está al centro de esa estrella, que es Jesús, somos nosotros. En otras palabras, podemos llegar nosotros a ser dioses. Ahí es muy importante que podamos entender e interpretar los símbolos que vemos en nuestra forma de entender, de estudiar un poco, de comprender la cosmovisión. Los símbolos son muy importantes porque nos van dando ideas claras de qué es lo que una cosmovisión entiende, ¿no? Y respecto al Islam, ¿no? Vemos dos figuras, ¿no? Similares. Miren, hay una estrella acá en el Islam y otra estrella en la nueva era. La estrella en la nueva era es Jesús, pero como un ser celestial, ¿no? Que está conectado, ¿no? Y en el Islam, la estrella es Mahoma, su profeta, ¿no? Y esa luna, ¿no? Es símbolo del poder, símbolo del imperio que está sobre, ¿no? Entonces, miren, cuando profundizamos y un poco de atención, y lo he mencionado respecto a los números, ¿no? El 4, por ejemplo, para los chinos es de mala suerte. El número 7 para los creyentes tiene que ver mucho con el tema de Dios. Estas imágenes nos van reflejando
las creencias que se tiene respecto a lo más importante que hemos ido viendo, ¿no? El Dios, el hombre, el ser, ¿no? Su propósito, su sentido. Hemos visto respecto al conocimiento, qué es lo que creen, ¿no? Y respecto a la ética, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces, entender estos conceptos nos van a ayudar a generar puentes para cuando tengamos que compartir con ellos acerca de nuestra cosmovisión cristiana, que no hemos visto ahora, vamos a ver en una siguiente sesión, podamos tener esos puentes y tener claridad para no ser confundidos con estas cosmovisiones que nos plantean un tema diferente de nuestra relación, por ejemplo, con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y para culminar esta parte, ustedes están viendo en la diapositiva una foto de la quinoa, ¿no? La quinoa es un alimento que según la cosmovisión andina fue dada por los dioses, ¿no? Por una de las estrellas, y un joven campesino voló en el cóndor y de regreso a su comunidad esparció estos granos de quinoa para la alimentación de toda la gente, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan revisando un poco, quisiera dejarles una tarea, ¿no? Que sea un motivo para compartir la próxima sesión antes de comenzar. ¿Qué hecho, tradición, mito, leyenda o cuento conoces que puede asociarse con la cosmovisión de donde vives, ¿no? Del lugar donde tú estás, ¿no? A ver, reflexionemos un poco, pensemos un poco en función a esto, y la siguiente oportunidad podamos compartir, ¿no? Yo les he puesto el ejemplo de la quinoa, así como la quinoa seguramente hay muchos otros más. Los que están en la parte de la selva de nuestro país hay muchísimas historias, ¿no? Mitos hay que entienden y generan temor en muchos de nosotros, ¿no? En la costa también hay distintas formas de entender circunstancias que han sucedido y que ahora los tenemos en nuestros pensamientos. Entonces yo quisiera terminar esta sesión recordando que la cosmovisión influye mucho en nuestras relaciones y que debemos ser conscientes de que está en nosotros para encontrar y empezar a construir el puente para comprendernos con los demás, tanto con nuestros pares como en la relación intergeneracional que debemos tener entre nosotros para un mejor aprendizaje y una vida con una convivencia más armónica.